Estamos a puertas del cambio de mando de gobierno y es por eso que Enlace Nacional ha creído conveniente hacer un programa especial dedicado a hacer un balance sobre los sectores más importantes de nuestro país: sector salud, sector economía, sector educación. Hoy nos encontramos con el señor Hugo Díaz, bienvenido a Enlace Nacional. Él es integrante del Consejo Nacional de Educación. En este gobierno se ha dicho que el analfabetismo se ha reducido, ¿cierto? En realidad lo que ha dicho el presidente es que no hay analfabetos. Que no hay analfabetismo, sí, no hay totalmente cierto. ¿no? Yo lo que creo es que ese es un tema a evaluar por el próximo gobierno. En primer lugar, porque las cifras que fueron la línea de base del programa de alfabetización eran cifras muy distintas unas a otras, ¿no? El censo de población hablaba de más o menos 1.300.000 analfabetos, la encuesta de hogares casi 2 millones, y el punto de partida que tomó el gobierno fueron 2,5 millones, es decir, casi el doble de lo que decía el censo, ¿no? Por otro lado, ¿qué se considera persona alfabetizada? Es un tema clave, y parece ser que el ministerio lo que ha considerado como persona alfabetizada es aquella que lee un texto muy sencillo y nada más. Y no se ve si comprende o no. Y no se ve si comprende o no, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que hay que hacer una evaluación, porque la experiencia del país en todas las últimas décadas lo que mostraba es que la capacidad del país de poder alfabetizar no pasaba de 40.000 personas por año. Y aquí estamos hablando de que se están alfabetizando 600.000, 800.000 personas por año, lo cual es, creo, imposible. Yo creo que si bien hubo el gran mérito de sacar adelante la carrera pública magisterial, el gran problema fue la gestión de la carrera y el haber distorsionado varios los artículos importantes que traía la ley, ¿no? La ley, por ejemplo, obligaba a que todos los profesores trabajen bajo una jornada laboral de 30 horas cronológicas, ¿no? El gobierno regresó a la hora pedagógica, y eso ha traído toda una serie de problemas. Por ejemplo, que las profesoras de educación inicial en este momento ganen mucho menos de lo que deberían ganar. Una profesora de educación inicial trabaja en números de horas las mismas horas que un profesor de educación primaria. Sin embargo, al profesor de primaria le pagan por 30 horas y a la profesora inicial por 25. Yo creo que falló en la gestión, e indudablemente que ya que la Comisión de Transferencia recomendó una revisión de la ley durante un espacio de 90 días, lo cual me parece correcto, porque hay que hacer algunos ajustes, digamos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, los comités de evaluación que hay en los centros educativos no han funcionado como se esperaba. Eso es una cosa, ¿no? Hay que revisar nuevamente este tema de la jornada laboral de los profesores, ¿no? Hay que replantear la estrategia de aplicación de la ley de manera tal de acortar plazos, porque no se puede tener demasiados años profesores que están en la carrera del profesorado y profesores que están en la carrera magisterial. No olvidemos que los profesores que están en la carrera del profesorado, que son, digamos, actualmente el 85%, no tienen aumentos desde hace más de 6 años, ¿no? Y esa situación no se puede postergar por mucho tiempo, porque si no, cualquier programa que se quiera hacer para impulsar calidad no va a tener viabilidad. Hay justamente en la transferencia que hicieron, ¿no es cierto?, Maricela Espinosa, que hizo la transferencia del sector educación, ahí decía, con respecto a la carrera pública magisterial, que 42.000 nuevos maestros han accedido a la carrera pública magisterial, digamos, del 2008 al 2010. ¿Es suficiente? No, porque el programa de incorporación, lo que se había planteado como meta eran 30.000 profesores por año. Si entonces tomamos el 2008, 2009, 2010, deberían haber en la carrera 90.000 profesores, y eso no se consiguió. Es más, el ministro de Educación el año pasado hablaba que su meta era la incorporación de 90.000 profesores a julio de este año, pero creo que va a llegar a la mitad,
¿no? Ahora, usted me decía que existen 320.000 profesores en el sector público. Exacto. Y 160.000 en el sector privado, ¿no es cierto? Así y además es. me decía que la mayoría de docentes están sin empleo en este momento. Sí, bueno, lo que ha sucedido es que no ha habido una planificación de la oferta de formación docente, y entonces en un momento fueron los institutos los que se multiplicaban como conejos, ¿no? Porque habían una cantidad enorme de institutos pedagógicos. Después el ministerio decidió racionalizar la matrícula de esos institutos, pero no hizo nada en relación al crecimiento de las facultades de educación. Entonces el problema se mantuvo, y mientras nosotros necesitamos más o menos un promedio de 4.000 docentes por año, ¿no? En las universidades se ha venido formando 20.000 docentes por año. Entonces hay un superávit de 15.000 docentes que cada año salen y no van a encontrar empleo. Pero este gobierno también en lo que se ha hecho es crear universidades. Exacto. ¿Y eso cómo lo ve? Muy mal, porque cuando uno observa la cantidad de universidades que hay, ahora hay 127 universidades. Así es. ¿No? Se han creado 45 universidades desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Y la cantidad de universidades que solo se han creado desde el 2010 hasta julio de este año es una cantidad impresionante, nunca se ha visto eso. ¿Cuántos, lo tiene la cifra? ¿Cuántos son? Son más o menos, son algo así como 30 universidades que se han creado. Pero que quizás no hemos visto, quizás no están implementadas. Exacto, nacen con una pobreza impresionante, ¿no? Y nadie asegura que la calidad de aquellas universidades privadas que también se están creando sea de las mejores. Entonces, en ese aspecto no habría que crear más universidades, sino reforzar, capacitar a los profesores, implementar las universidades nacionales. Creo que no hay que cerrar la puerta a crear buenas universidades, porque en el camino, en la espera de creación de universidades, está, por ejemplo, la Universidad del TecSoup, la Universidad de La Salle, ¿no? No habría que cerrar las puertas a esas instituciones que sí trabajan serio, pero lo que sí hay que hacer es elevar el nivel de exigencia para autorizar la creación de universidades y, por otro lado, despolitizar el tema, ¿no? Porque la mayoría de las universidades que se han creado en los últimos meses son por razones políticas que ni siquiera han pasado el examen técnico que la CONAFU debería hacer para ver si se crea o no se crea la universidad. El Consejo Nacional de Universidades. Así es. Bien, permítame hacer una pausa y regresamos con más aquí con el señor Hugo Díaz, integrante del Consejo Nacional de Educación, para seguir hablando sobre el balance del sector educación en el gobierno de Alan García.